Hola a todos y bienvenidos a esta segunda lección del curso Aprende cómo crear apps de éxito sin saber programar. Son ahora mismo las 7:31 aquí en España. Soy Pablo García y antes de seguir adelante, como siempre hacemos, ya lo sabéis, me gustaría asegurarme de que todos me podéis oír sin ningún tipo de problema y que además podéis ver pues en la pantalla ahora mismo la posibilidad. Pues tenéis a vuestra disposición una diapositiva en la que pone Aprende cómo crear apps de éxito sin saber programar, lección número 2, ¿por qué apps? Y demás. Espero que todos lo perfecto. Me confirma por ahí Federico, me comenta Josep que solo tiene la opción de ver el tema de para escribir a todos los panelistas, dejarme echarlo un vistazo para ver si puedo. A ver si podéis escoger ahora. En teoría deberíais poder escoger todos, si no es verdad que a veces tenemos algún problemilla con esta plataforma en relación a cómo podemos permitir que los usuarios pues escriban a todos los panelistas o a todos. Veo que está Fabio por aquí también. Vamos a dejar algunos minutillos porque según me han comentado mis compañeros de soporte, ha habido algún tipo de problema a la hora de enviar correctamente el enlace para esta sesión de hoy. Así que espero que podáis verlo ahora sin ningún tipo de problema y que podáis ver pues todo y que vayan entrando vuestros compañeros. Vamos a tener una clase número 2 hoy súper interesante que espero que os guste un montón. Estoy convencido de que así va a ser. Así que vamos a estar bastante entretenidos. Está por ahí Federico que me menciona. Dice Josep, salgo y entro de nuevo. Perfecto, una odisea, solo sale la opción, dice Aníbal, una odisea para haber accedido hoy, gracias Aníbal por tu paciencia, dice Daniel que solo sale la opción de todos los panelistas. Vamos a ver si lo podemos solucionar. Federico, en teoría debería estar ya disponible la primera clase, ¿vale? Vamos a repasar hoy eso porque muchos se lo habéis preguntado a mis compañeros de soporte y demás, así que vamos a echarle un vistazo a todo eso para que, pues podáis sin problemas tener acceso a todo el contenido y que lo podáis ir viendo sin ningún tipo de problema a medida que vayamos avanzando en las diferentes lecciones del curso. Comenta Eric por ahí que no se escucha. Entiendo que todos me podéis oír sin ningún problema. Eric, si puedes revisar. Eric, revisa audio. Le voy a escribir por aquí. A ver si... pues en principio entiendo que todos me podéis oír sin ningún tipo de problema. Vale, Juan José, parece que está bloqueada la opción hoy de que todos escribáis a todos. No entiendo muy bien por qué. Disculpad las molestias. Lo vamos a revisar para las próximas ediciones porque las próximas lecciones... Perfecto, Josep, muchas gracias por confirmar que me podéis oír. Porque en principio... deberíais poder activar esta opción sin ningún tipo de problema, pero parece que por algún motivo que desconocemos, pues no es así, ¿vale? Así que no os preocupéis. Bueno, van a ir entrando algunos compañeros, vamos a ir empezando. Como tenemos por delante bastante en la clase de hoy y no quiero que ocurra como en la anterior ocasión en la que, pues tuvimos que extendernos un poquito más de la cuenta, vamos a ir avanzando, ¿vale? No os preocupéis sobre las consultas que me vayáis realizando, voy a tratar de ir leyéndolas todas y luego a continuación de esta forma vais a poder saber lo que están preguntando también vuestros compañeros, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración. Os voy a ir haciendo diferentes preguntas y respondiendo, por favor, a pesar de que no lo puedan ver vuestros compañeros, pero así lo hacemos todo muchísimo más dinámico, ¿vale? Buenas tardes a todos o buenos días, dependiendo de donde nos estéis viendo. Vamos a ver la clase número 2. Os doy la bienvenida a esta clase número 2 y vamos a ver hoy por qué apps. ¿Qué necesita una app para tener éxito? Bien, ya sabéis que si tenéis algún tipo de problema para oír o ver correctamente podéis reiniciar directamente, simplemente salir y volver a entrar, ¿vale? Porque algunos me lo estáis comentando. Dice, por ejemplo, ya revisé en el teléfono, me sale tengo todo el volumen pero no escucho. Si estás desde el teléfono, Eric, es posible que haya problemillas. Ya pude, perfecto, Eric, genial, muchísimas gracias, ya está. Muy buenas, Bruno. Bien, en principio todos deberíais tener ya acceso, como antes estaba comentando con, no me acuerdo quién lo preguntaba, creo que era Federico, el tema de las lecciones, ¿vale? Deberíais ya tener todos acceso a la zona del estudiante y no deberíais tener ningún problema para poder acceder, pero en principio, pues puede ser que haya ocurrido algo, no hay ningún problema. Escribid a soporte@benobu.com y de esta forma os van a poder proporcionar acceso pues rapidísimamente, ¿vale? Antes de continuar, me gustaría recomendaros que para manteneros informados y manteneros al día, sigáis tanto en Facebook como en Twitter, en facebook.com/benobu.com y en twitter.com/benobu.com, las cuentas que tenemos de Benobu, para que así podáis estar al tanto de toda la información. Publicamos habitualmente consejos y información relacionada con Benobu y con los diferentes cursos que ofrecemos, como el curso de apps, así que es muy interesante. También tenemos un blog
en Benobu, a través de www.benobu.com/blog. Traté de haceros llegar, entiendo que os ha llegado a todos, un correo electrónico en el que comentaba un poquito que habíamos realizado una publicación en el blog que os queríamos mostrar, que bueno, pues tenía que ver básicamente con el mundo de las aplicaciones móviles. Dejadme compartir por aquí, lo podéis ver ahora mismo en la pantalla, ¿verdad? Sí, lo podéis ver ahora mismo en la pantalla, vale. Simplemente si entráis en www.benobu.com/blog, pues podéis ver, por ejemplo, este artículo que quise compartir el otro día con vosotros. Y bueno, pues es un artículo en el que básicamente, perdón, este es uno que hemos publicado ahora recientemente. Este de aquí, sobre la década app prodigiosa, ¿no? Tratando de hacer un giro, un guiño a, bueno, pues los 10 años que lleva en el mercado la App Store. Ya, simplemente son artículos que vamos publicando, veremos mucha y muy buena información. Estad pendientes porque para este fin de semana vamos a hacer una publicación súper interesante sobre el mundo de las apps que, bueno, estoy convencido de que os va a resultar de utilidad en este viaje que estáis realizando por el mundo de las aplicaciones móviles. Es importante, además, creo firmemente que es importante que además vayáis cogiendo soltura y experiencia en este interesante mundo de las apps, que os vayáis familiarizando con toda la nomenclatura y todo lo que es de interés e importante en este mundo de las aplicaciones móviles. Así que os doy las gracias. Sí, Bruno, efectivamente tenemos un problemilla y parece que no se puede cambiar para que lo leáis todos. Muy buenas, Roberto, que saluda efusivamente. Muchísimas gracias a todos de verdad por asistir. Bueno, antes de continuar adelante y para recapitular, vamos a hacer un breve repaso sobre lo que vimos en la clase anterior. Si bien es cierto que fue una clase introductoria, pues vimos elementos muy, muy interesantes que conviene destacar. Vamos a realizar esto, o vamos a hacer esta breve introducción para ponernos en situación, digamos. ¿Qué es lo que vimos el pasado lunes? Bueno, pues vimos definiciones y conceptos, vimos tipos de mercados de apps, vimos todo lo que rodea una app, qué representa hoy en día las apps, crear una app sin saber programar si es posible o no, y por qué es interesante el mundo mobile. Digamos que vimos diferentes elementos. Los dos primeros elementos, digamos que los vamos a dar por cubiertos con lo que vimos el pasado lunes. Sin embargo, este punto número 3 y este punto número 4 son precisamente lo que abordaremos con más detalle en la clase de hoy. Lo vamos a ver con más grado de detalle que en la clase anterior. Estos dos puntos guardan relación directa con el punto número 6, que podéis ver en vuestra pantalla, quedando, digamos, el punto número 5 para clases más avanzadas en las que, pues en las próximas semanas iremos viendo. No os preocupéis, porque iremos abordándolo todo paso a paso para que vaya teniendo sentido. Sobre todo, muy buena Xavier, que saluda por ahí, sobre todo ya veréis que a partir de esta segunda lección de hoy, todo va cobrando más sentido y vais a poder ir encajando las piezas de este curso de creación de apps. Además, comentaros que dentro de vuestra zona del estudiante tenéis toda la información. Tenéis además más información de forma adicional. Vale, muy buenas, Anderson, que al fin llegó. Muchas gracias por vuestra paciencia. De verdad que hemos tenido algunos problemillas para que pudierais acceder sin ningún tipo de problema hoy. Así que os agradecemos muchísimo la paciencia. Voy a borrar estos dibujos que he puesto por aquí en pantalla. Y lo que voy a hacer, además, para todos los que no sepáis cómo se puede acceder a Benobu, si pulsamos aquí en iniciar sesión y utilizo mi login, mis credenciales de student, ya veréis cómo puedo entrar. Simplemente pulsamos ahí en iniciar sesión, se carga esta ventanita y luego introducimos directamente pues nuestro nombre de usuario y la contraseña. Una vez que ha ocurrido, el sistema ya, pues digamos que estoy dentro. Muy buenas, Luis, que está presente, gracias por asistir. Pulsamos aquí en el nombre de usuario que tenemos y una vez que hemos pulsado ahí, lo que va a ocurrir es que vamos a poder entrar en nuestro apartado de estudiante. Como podéis ver, este es un perfil que yo tengo de pruebas, por así decirlo, y aquí tengo el curso. Entro en mis cursos, pulso en el nombre del curso y ya puedo acceder al contenido del mismo. Una vez que estoy dentro, veo aquí en la zona de la derecha, como podéis ver aquí está publicada la primera lección, y veo aquí en la zona de la derecha los diferentes módulos. Muy buenas, Néstor, buenas tardes. Eso es, Ana. Aquí estoy explicando cómo se pueden visualizar las clases anteriores. Entonces, simplemente Ana, si no la puedes visualizar porque no tienes acceso o porque, bueno, pues sea el motivo que sea, escribid por favor a soporte@benobu.com que os van a ayudar encantados a acceder y, bueno, rápidamente os van a dar una solución, ¿vale? Como estaba comentando, de nada, Ana, como estaba comentando, simplemente tenéis que acceder de esta forma y lo que os estaba diciendo, precisamente en el módulo número 2, que, bueno, pues evidentemente no vamos a tener la clase todavía publicada porque la estamos impartiendo ahora, simplemente está el calendario, como podéis ver, pero lo que sí que tenéis a vuestra disposición, muy buenas, Edison desde Manizales dice muy buenas. Lo que tenéis a vuestra disposición precisamente es la posibilidad, ¿vale?, de acceder a este material adicional.
tenéis que saber que vamos a ir añadiendo pues diferente información para ir complementando un poquito todas las diferentes clases y, por ejemplo, aquí tenéis un enlace a Sensor Tower. Luego vamos a comentar un poquito más adelante el tema, es el blog de Sensor Tower. Sensor Tower es una herramienta súper chula que tiene pues un montón de servicios para desarrolladores y que vamos a ir comentando a lo largo de las siguientes sesiones y hoy incluso también. Pero también tenéis aquí, pues por ejemplo, un artículo en El Mundo en el que se explica pues cómo ha superado las búsquedas móviles a las hechas a través de un ordenador de escritorio. Además, si os fijáis aquí en la zona de la derecha, tenéis un test rápido a vuestra disposición para que vosotros pues, podáis ir afianzando conceptos. No se trata de un test obligatorio, no se trata del último test del curso, no se trata de algo que vaya a quedar vinculado a vuestra nota final o que esté directamente relacionado con el certificado que vais a poder obtener a la finalización del curso, sino que es un test simplemente para pues, que vosotros vayáis afianzando vuestros conocimientos, para que podáis hacer una especie de autoevaluación sobre los contenidos que vamos viendo y, bueno, en definitiva, para que os vayáis sintiendo un poquito más cómodos sobre qué es todo lo que rodea al mundo de las apps. Dice Emiliano que se quedó tildada la imagen donde dice los círculos rojos. Sí, en principio ya debería haber desaparecido, pero entiendo que, bueno, pues debería ir todo correcto, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? La clase de hoy va a estar súper interesante y va a sentar las bases de cómo debemos proceder o cómo vamos a trabajar según la metodología que yo os voy a explicar, por supuesto. Bien, ¿qué representan hoy en día las apps en el mundo en el que nos movemos? Lo vamos a abordar en todas sus vertientes, pero principalmente en la económica, que estoy seguro además que es una de las que más os interesan. Muchos de vosotros a lo largo de los diferentes cursos, en esta edición incluso también, me preguntáis por ello, así que haremos más hincapié en este aspecto en concreto de lo que sería el mundo de las apps. También veremos cómo en la creación de una app no solo lo más importante es la creación de la misma o su contenido, sino que existen otros factores que son tanto o más importantes como son los nichos, la monetización, el ASO y el marketing de una app. Bien, una vez realizado este pequeño avance acerca de la clase, vamos a comenzar con la segunda lección. Eso sí, antes de comenzar y entrar en materia, me gustaría indicar que las fuentes de donde se han extraído diferentes datos que vais a ver a continuación son varias, son diversas y son, por ejemplo, Kantar Media, Studio Mobile, Tune, Nielsen, App Annie o Sensor Tower. De este último os dejo el enlace al blog en la zona del estudiante, lo que estábamos comentando anteriormente. Se trata de una plataforma pues, que abarca varios servicios muy interesantes para los profesionales del mundo mobile y seguramente es la plataforma más conocida dentro de lo que sería el desarrollo mobile y en su blog hay información de muchísima calidad. Me gusta indicar de dónde son los datos que manejo, que os expongo, que os voy mostrando en las lecciones y si tenéis más curiosidad aún, pues podéis echar un vistazo a las propias fuentes e ir sacando vosotros también un poquito vuestras conclusiones, vuestra información. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué suponen las apps hoy en día? Bueno, lo más recomendable para poder haceros ver la enorme oportunidad que supone el convertirse en un desarrollador de aplicaciones móviles es comenzar comentando algunos datos. Por ejemplo, en España, un país que cuenta con datos medios en lo que a consumo del mercado se refiere, es conocido el dato de que el 89% del tiempo que los españoles gastamos en nuestro teléfono es para el uso precisamente de apps móviles. Bien, tenemos unos datos realmente espectaculares. ¿Por qué? Porque también en lo que a penetración del mundo smartphone se refiere, es importante destacar que el 81% de los usuarios tiene un smartphone y a nivel mundial el 80% de la población accede a Internet a través de dispositivos móviles. Pensad que en mayo de 2016 Google dio a conocer que las búsquedas realizadas desde móviles superaron a las de ordenadores de escritorio. Esto es lo que comentábamos antes sobre el artículo que os dejaba en vuestra área del estudiante del periódico El Mundo, que podéis consultar para ver en detalle esta noticia y para conocer un poquito las particularidades de este interesantísimo evento que tuvo lugar, pues como estábamos comentando, en mayo aproximadamente de 2016. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, un hecho realmente destacable también, lo podéis ver en este artículo de NextWeb, que es, este hecho además no ha ocurrido hace mucho tiempo y es que por primera vez Android ha superado en búsquedas en Internet a Windows. Android es el sistema operativo de Google para móviles y para tabletas y Windows, como ya sabéis todos, es el sistema operativo de Microsoft, tremendamente popular y exitoso en todo el mundo que prácticamente está en la mayoría de ordenadores de escritorio de todo el mundo. Esto ha ocurrido hace poco tiempo, pero es un
un hecho totalmente espectacular que nos permite hacernos una idea de cómo ha ido evolucionando este mercado, el mobile, para llegar, y en un periodo récord de tiempo, a quedarse con todo el mercado. Se trata de algo realmente destacable y espectacular, sin duda. También pensad que es destacable que los usuarios en España usamos unas 15 apps aproximadamente al día. Solo en España se registran 3,8 millones de descargas diarias de apps. En España hay aproximadamente unos 45 millones de habitantes. Pensad que 27,7 de los 45 millones son usuarios activos en apps, es decir, un 60% de la población total del país aproximadamente, esto según datos de 2016, por lo tanto en la actualidad serán mayores. Y todavía no tenemos información actualizada de este año, pero los avances indican que va a ser más espectacular todavía. Pensad que más o menos 1 de cada 7 usuarios se descarga una app al día, o casi 1 de cada 10 de la población total del país, en España. Algo que es realmente espectacular. Comenta Josep por ahí, por ejemplo, que el 89% del tiempo que miramos el móvil dedicado a apps, miramos el móvil 150 veces al día, si no recuerdo mal, y recuerdas bien, Josep, es una estimación. Eso da unos 130 vistazos al día. Exacto, es realmente espectacular. A mí se me viene a la mente una pregunta que tengo para vosotros. ¿Conocéis algún otro producto que sea adquirido por 1 de cada 10 españoles al día? Y además, ¿conocéis un producto que tenga como unas 15 variantes y se use alguna de ellas al día? Al margen, por supuesto, de necesidades básicas, como, pues, por ejemplo, alimentos como el pan. No se me ocurre otro producto tan exitoso, pero pensadlo. Se trata de un producto elemental, básico para nuestra supervivencia. Y sin embargo, las apps son tremendamente utilizadas día a día por una gran parte de la población mundial, algo que es realmente espectacular. Efectivamente, dice Silvia que no existe. Android es un éxito arrollador. Toda la razón, Silvia, porque es al 100% así. En este sentido, lo que quería con esta pregunta es simplemente que sigáis pensando en cómo veis las apps en nuestro día a día y cómo se utilizan. Muy buena indicación esa de Néstor sobre una fregona, pero efectivamente, ¿es adquirida una fregona por 1 de cada 10 españoles al día? Ni siquiera, Néstor, ni siquiera. Pero fijaos, en productos de tremenda aceptación y tremendo uso, pues es relevante lo que has comentado, pero es que ni siquiera. Estos datos son para España, pero podríamos perfectamente extrapolar al resto del mundo estos datos. Si nos fijamos en países como Estados Unidos, estas cifras que podéis ver ahora mismo en la pantalla se multiplican por varias cifras. Así que fijaos lo impresionante en todo el mundo. Dice Néstor, una vez en la vida sí eso. Exacto, Néstor, eso es. Otro aspecto importante es que en el año 2014 el número de dispositivos móviles superó al número de personas que vivimos en el planeta. Fijaos, hay unos 7.400 millones de personas en todo el mundo. Fijaros en la cantidad de dispositivos móviles que hay en el mundo. Comenta por ahí Luis, disculpe la interrupción, pero es posible que nos mencione qué tipos de apps son las que se encuentran entre los 15. No te preocupes, Luis, no te anticipes porque lo vamos a ver más adelante. Dice Ana, en Venezuela el hecho de tener un smartphone se ha convertido en una necesidad, un estatus social. Efectivamente, Anderson, no puedes ver los comentarios de los demás porque hemos tenido un problemilla con el chat y parece que no nos habilita la posibilidad de que todos leáis comentarios. Por eso estoy tratando de leer todo lo que estáis escribiendo, ¿vale? Bien, es posible que estéis pensando que hay apps como WhatsApp que copan mucha cuota de mercado, ¿no? Dentro de lo que sería el uso de apps o estas 15 apps, por ejemplo, respecto a lo que comentaba Luis Enrique. Bien, el número de apps en Google Play de forma oficial es que hay como unos 2,2 millones de apps, ¿vale? Un poquito más seguramente, pero más o menos. En la App Store hay unos 2 millones de apps. Pensad que el número medio de descargas por app en Google Play es de 60.000. Este es el número total de descargas entre todas las apps. Se trata de un valor medio, ¿vale? Un valor medio. Habrá apps que tengan 0 descargas y otras que tengan millones de descargas, pero la media son 60.000. Y en la App Store son 40.000. Efectivamente, dice Silvia, que la cantidad es de locos. Y sí, son cantidades estratosféricas. Habrá apps con menos y otras con más, lógicamente. En la primera elección os indicaba que la media de ingresos por app era variable también. Lo recordáis, ¿verdad? Pues bien, estuve analizando y la media de beneficio por descarga, por poner un ejemplo en la App Store, está por encima de $0,45 según un estudio de Sensor Tower, la herramienta que antes os comentaba. Echadle un vistazo a la herramienta. Así que si queréis calcular el valor en relación a las descargas medias para una app de iOS, de la App Store, si cogemos las 40.000 descargas y multiplicamos por 0,45 de valor medio de descarga, obtenemos la cifra de
$18.000, que es el valor de cada app de la App Store. Tenemos que tener en cuenta que no por crear una app vamos a obtener estos ingresos, estos tiene que quedar claro. Se trata de una estimación media en base a los datos que podemos manejar, datos que tenemos ahí, que pues incluso publican las propias tiendas de aplicaciones. Efectivamente, Ana dice, sumemos a esa cantidad las apps que realizaremos nosotros. Exacto. Quiero transmitiros un valor medio de mercado para que os podáis hacer una idea del mercado tan tremendo que suponen las apps hoy en día y para que penséis que de media cada app ha generado este importe de dinero. Habrá apps que han generado 0 y otras que han generado millones. Se trata de un valor medio de cada app, ¿vale? No digo que vayáis a ganar ese dinero cuando vayáis a realizar una aplicación. Se trata de una estimación media, ¿vale? Bien. Hoy en día se estima que más o menos el 25% de los desarrolladores en iOS, es decir, uno de cada 4 más o menos, está ingresando por encima de los $5.000 al mes. El 16% de los desarrolladores Android ingresan al menos esa cifra. Uno de cada 5, en torno a un 20%, están generando más de $5.000 al mes. Esto igual que lo que comentaba anteriormente. Esto no llega sin esfuerzo, sin dedicación, sin conocimiento, sin tiempo. No vamos a conseguir estas cifras sin todo esto, ¿vale? No estoy diciendo, además, que vayáis a ganar este dinero si os convertís en desarrolladores de app. No. Lo que estoy diciendo es que es un valor de mercado. Lo podéis verificar, lo podéis contrastar y si veis además otros datos que contradigan lo que acabo de exponer, hacedmelo saber porque así puedo actualizar estas cifras, pero como decía, son cifras de mercado. Si no le ponéis empeño, si no le ponéis esfuerzo, si no le ponéis dedicación, estas cifras son muy complicadas de llegar a obtener, pero ojalá os convirtáis en uno de estos desarrolladores. ¿Conocéis algún mercado que proporcione semejantes beneficios en la actualidad? Bueno, seguramente os resulta complicado o complejo responder a esta pregunta. Lo mejor de todo lo vamos a ver ahora, es que el mundo de las apps no para de crecer y además lo hace de forma exponencial. Basándonos en datos de 2014 aproximadamente, los beneficios generados por las apps, y os comento esto para que os hagáis una idea del beneficio total generado por las apps a nivel mundial, en 2014 los beneficios fueron de unos $35 billones y para 2017 se estima que serán de $76,52 billones, casi el triple. Se trata de un crecimiento exponencial, que es lo que os comentaba antes. Decir que estamos hablando de datos contrastados, pero ya se habla de que el año pasado se hicieron más de $80 billones, por lo que este año se harán más de esos 76, que son una estimación, por supuesto. Os he mostrado un pequeño resumen de lo que supone el mercado de las apps hoy en día, pero estoy seguro de que ahora comprenderéis mejor por qué estamos ante una gran oportunidad y por qué os muestro todo esto. No obstante, podéis buscar más información sobre lo que hemos comentado. Hay muchos artículos que hablan sobre todo de este tipo de cifras y demás. Depende de cada uno de vosotros y vuestra curiosidad lo que queráis indagar sobre el tema. Os recomiendo, por ejemplo, que este fin de semana, si tenéis tiempo, aprovechéis para leer artículos, visitar el blog de Benovo, visitar el blog de Sensor Tower y además, y todo lo que podáis investigar para poder comprender un poquito mejor el mercado de las aplicaciones. Dice Edison, bueno, nos has hablado de cantidades de descargas, pero no nos has mencionado si por cada descarga al creador se le genera una ganancia. Claro que con las apps que no son de pago. No te preocupes, Edison, tus preguntas son muy interesantes y además te estás anticipando a lo que vamos a ir viendo a continuación, ¿vale? Así que no te preocupes porque lo iremos resolviendo a medida que vayamos avanzando. Por otro lado, dice José, España, un desarrollador de apps gana entre 25.000 a 35.000 euros de salario bruto anual. La fuente es Infojobs en el año 2016. Como os decía antes, lo que os estaba mostrando son datos medios, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que es en referencia a los ingresos que se pueden obtener a través de las aplicaciones directamente, pues en base a toda la información que tenemos disponible a nivel mundial. Joana, no tenemos problemas con la plataforma, entiendo que todos me podéis oír sin ningún tipo de problema. Joana comenta que tenía algún problemilla con el audio, entiendo que todos estáis ok con la plataforma y que no hay ningún tipo de problema, pero por favor, si no, comentádmelo, claro que sí. Bueno, seguramente ya os he comentado bastante, pero me gustaría aún así daros más datos para que entendáis al 100% el porqué de este curso. Digamos que para que entendáis un poquito mejor la razón de ser de este curso. Genial, Rommel, gracias por confirmar que me podéis oír. Bien, a nivel mundial, la cuota de mercado en sistemas operativos móviles está muy reñida entre Google Play y la App Store. Son datos los que podéis ver ahora mismo en la pantalla de 2015. Por ejemplo, si le echamos un vistazo a los datos que tenemos aquí en la zona de la derecha, ¿vale? Estamos haciendo referencia a datos
que son cuota de mercado mundial por App Store en julio de 2015. Como podemos ver, se repite constantemente Google Play y la App Store como grandes dominadores. Fijaos, a nivel mundial, en el año 2015 se reparte un 40 y un 38% respectivamente, quedando relegados a pues, posiciones muchísimo más distantes otros mercados de aplicaciones. Y en España ocurre pues lo mismo. Sin embargo, fijémonos que la App Store en España pues tiene una posición muchísimo más inferior que la que tiene a nivel mundial. A día de hoy estos datos siguen siendo muy similares. Google Play sigue dominando sin lugar a dudas, digamos, sin atisbo de que pues, la App Store pueda superarlo. Y en lo que a Windows se refiere, se está cada vez quedando más atrás y hoy en día en España, sobre todo, se estima que entre la App Store y Google Play se llevan algo más del 99% de la cuota de mercado. Entre la App Store y Google Play se llevan el 99% de la cuota de mercado. Por lo tanto, pues se ha eliminado. Dice Silvia, ¿por qué domina Google? ¿Por su calidad o porque Apple para sus móviles es más costoso? Vamos a ver un poquito la estrategia que ha seguido Google para tratar de dominar. Pero tenemos que tener, no pasa nada, Félix, que acaba de llegar a la clase. Dice, a Silvia sí la podemos leer, curiosamente. Pues es cierto, es verdad. Silvia es la única que puede escribir a todos. Si podéis revisar encima de vuestro chat que pone enviar a, y si podéis pulsar a todos los panelistas y asistentes o el panelista en atendís, si lo podéis revisar, por favor, porque parece que para Silvia efectivamente está activo, así que echadle un vistazo, si lo podéis ver. Eduardo no... eso es, dice Silvia que marquen todos no le deja, vale, no sé, es posible que lo de Silvia sea una excepción, es posible que haya algo mal en la plataforma, vale, no os preocupéis, bueno, pues parece que ha sido en esta ocasión porque es raro que a Silvia le funcione y lo demás no. Eduardo, si tienes todos, marca todos, todos los panelistas tienes, por lo que veo ahora mismo. Ella es hacker, dice Rommel. Entiendo que no, Silvia, que no has hecho nada extraño, pero bueno. Efectivamente, Ana, por ejemplo, dice, considero que Google ha sido más exitoso por el hecho de que los consumidores adquieren dispositivos de esta plataforma, en cambio los de Apple son más costosos adquirirlos, por lo menos en Venezuela. Tenemos que tener en cuenta que la estrategia ha sido diferente. Por un lado, Apple hace su sistema operativo para su hardware en específico, sin embargo, Google trabaja con diferentes fabricantes, es decir, nos podemos encontrar un móvil que tenga Android, que sea de Samsung, que sea de Huawei, que sea de Xiaomi o de una amplia variedad de marcas. Y esto es precisamente la estrategia que ha llevado al éxito a Google. Si lo pensamos y echamos la vista unos cuantos años atrás, tenemos la misma estrategia, pero replicada de una forma similar y con un solo actor en común en referencia a la guerra que tuvieron en su día Microsoft y Apple también. Lo que hizo Microsoft fue pues licenciar su sistema operativo para que funcionase con los PC, con todo tipo de ordenadores de escritorio, y sin embargo Apple apostó por mantener su sistema operativo propietario y que solo se pudiese utilizar con su hardware. Unos cuantos años más tarde ocurrió lo mismo, pero en el mercado de aplicaciones, y ese mismo actor que se repite es precisamente Apple. Lo que ocurre aquí es que en lugar de jugar o competir directamente contra Microsoft, que se ha quedado atrás, lo que el nuevo actor que ha entrado en juego es Google. Google tiene su sistema operativo para dispositivos móviles que está abierto a todo tipo de desarrolladores de hardware y, sin embargo, lo que tenemos de nuevo, al igual que la misma estrategia que usaron en el pasado Apple, mantiene su sistema operativo propietario para su propio hardware. Y esto es precisamente la gran diferencia que ha llevado a Google a dominar a nivel mundial lo que es lo relativo tanto al sistema operativo como a la propia tienda de aplicaciones. Bien. En lo que tenemos que tener en cuenta que estoy hablando de cuotas de mercado para España. Bien, ¿y por qué hablo de cuotas de mercado para España? Porque la gran mayoría que estamos aquí pertenecemos a países hispanoparlantes, quizás alguno estáis viendo desde Estados Unidos o demás, pero bueno, todos pertenecemos a países hispanoparlantes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es aquí donde Google Play monopoliza el mercado y, sin embargo, en países angloparlantes y otros como Japón, el mundo Apple domina bastante, a pesar de que el mundo Google está por encima de la App Store, pero es por ello por lo que a nivel mundial hay también una cuota importante que pertenece a la App Store. Pensad que, por ejemplo, la App Store en España solo tiene una cuota de un 9% de mercado, sin embargo, a nivel mundial tiene un 38%. Entonces, hay en algunos países en los que, lógicamente, tiene mucha predominancia, ¿no? Pues sí, Estados Unidos, Japón, por ejemplo, países angloparlantes son muy, muy, muy importantes en relación a lo que es el uso de la App Store, ¿no? Bien, tenemos por aquí un artículo que voy a compartir ahora con vosotros en un segundito cuando cargue por aquí, muy, muy interesante del blog de Sensor Tower,
en el que se habla pues sobre la evolución de datos del primer trimestre de 2017. Está muy interesante porque habla sobre las aplicaciones top para el primer cuarter de 2017. Así que si podéis, echadle un vistazo porque hay datos muy interesantes. Cuando veamos ejemplos, veremos principalmente ejemplos para Google Play y para Android, pero también mencionaremos las posibilidades para la App Store y para Apple en general. Vale, ya sé que algunos de vosotros trabajáis con dispositivos de Apple, no hay ningún problema. Ya hemos mencionado varias veces que en el mundo hay más dispositivos móviles que personas. Hace unos minutos veíamos también la cantidad de apps en los diferentes mercados de apps, los 2,2 millones de Google Play, los 2 millones de la App Store. Me gustaría hacer un inciso e indicar que muchas de estas apps son apps zombies, ¿vale? Apps zombies. Pues como un zombie cualquiera de una peli de terror, solo que no vienen a comerte. En este caso, esta misma palabra se utiliza para las apps. Se describe de esta forma apps que fueron creadas y fueron abandonadas. Muchas de estas apps, de estos 2,2 millones y 2 millones, son apps zombies. Tenéis que recordar este término porque os tenéis que ir familiarizando con él. Hay mucha gente que se mete en el mundo mobile y no tiene en cuenta factores como la monetización, el ASO y demás, y como veremos a continuación, pues terminan por fracasar. Digamos que dejan la app y se convierten en una app zombie, que no tiene descargas, pero que sigue en el mercado. De ahí que los valores medios de descargas sean, por ejemplo, de 60.000. Pues habrá apps que lleguen a esa cifra y otras a 4 millones y otras que tengan pues 2 descargas nada más, ¿no? A nivel de descargas para 2015, Apple estuvo en torno a los 100.000 millones de descargas por año en su tienda de app. Este volumen se mantuvo respecto al año anterior. Sin embargo, Google sí que aumentó y en 2016 mucho más. En el artículo de Sensor Tower que os indicaba ahora podréis ver más información al respecto. Le damos un poquito más de importancia en este curso a Google porque sus cifras van en aumento, como os estoy comentando ahora mismo. Es el líder del mercado y todos sus datos y las tendencias apuntan hacia su consolidamiento como líder indiscutible en el mercado de las apps. Pero al margen de eso, estoy aquí para resolver dudas de App Store y de Google Play sin problema ninguno. Bueno, poco a poco todo ese deseo y, digamos, todo lo que estamos viendo aquí, es normal que pues surjan dudas, ¿no? Normalmente muchos me preguntáis por el tema de los ingresos, sobre si es cierto que se puede ganar dinero con las apps, que si no se puede ganar dinero. Y no hablo de la cifra que manejábamos anteriormente, de los $5.000, sino de cualquier cantidad que consideréis interesante para vosotros, que os haga merecer la pena, pues que os metáis en este mundo de las apps. Como ya habéis visto con datos de mercado, es cierto, pero también creo que es importante, al margen de un objetivo económico, tener otro tipo de objetivos. Como vimos en la primera lección, se pueden tener muchos tipos de objetivos para entrar en este mundo, muchos tipos de motivaciones. Se puede hacer por hobby, se puede hacer por curiosidad, por promocionar una marca o mi marca personal, darle salida a mi proyecto a través de una app, por ayudar a los demás, o sea lo que os esté motivando. Siempre me gusta comentar. En mi caso, cuando estaba trabajando en PayPal en Dublín, en Irlanda, desarrollaba algunos proyectos a nivel interno para el equipo para el que estaba trabajando. Por ejemplo, en concreto, se trataba de un portal informativo en WordPress para compartir información entre el equipo y me planteaba la posibilidad de tener ese mismo recurso pero a través de una app, ¿no? En ese momento comenzó a picarme la curiosidad por el mundo mobile a medida que recopilaba más información y veía que tenía muchísimas posibilidades y muchísimo crecimiento, pues lógicamente me fue interesando más y más. Poco a poco todo ese deseo, todo ese interés, toda esa curiosidad, mezclado con pues tener que sacarme las castañas del fuego, al ser un momento por aquel entonces en el que no había mucha información, me llevó al momento en el que estoy ahora mismo, en el que estoy hoy en día, y todos los proyectos que además he ido desarrollando y todo lo que os comenté en la primera lección respecto a quién soy y qué hago para ganarme la vida. En aquel momento, mi motivación, pensad que no era económica, sino que todo fue evolucionando, por así decirlo, ¿no? Todo fue evolucionando precisamente hacia eso, ¿no? Y por supuesto es algo que me permite vivir de ello. Hoy en día se trata de una forma de vida entre desarrollo de apps que ya has desarrollado, consultoría con clientes y formación que hago, ¿no? Es importante marcarse una meta, algo que os haga sentir satisfechos sin tener que depender exclusivamente de una meta económica. Y esto lo digo por mi experiencia personal. La meta económica debería ser algo indirecto, sobre todo al principio, para posteriormente, de forma natural, como me ocurrió a mí, como me pasó a mí, que se convierta en una forma de vida. Estoy convencido de que vosotros, como estáis haciendo este curso, pues ya tenéis curiosidad, ya ha nacido esa curiosidad en vosotros, por así decirlo, ¿no? Así que sabedlo, podéis llegar muy lejos, solo depende de vuestro esfuerzo y quedan muchas cosas por hacer. Es un mercado en tremendo crecimiento que
nos acepta a todos, por así decirlo. Chicos y chicas, os doy ánimo a todos porque si de verdad queréis, vais a conseguir todo lo que os propongáis, como hice yo dentro del mundo de las apps. Y aún sigo haciendo, puesto que todavía tengo muchísimos más objetivos en mente, claro está. Por ejemplo, comenta Josep, ¿no temes que se cree una burbuja en el sector app? Pues se habla mucho de esto, ¿no, Josep? Y es una fantástica pregunta. ¿Habéis puesto algunas preguntas? Hola, Gabriel. ¿Habéis puesto algunas preguntas por ahí? Estoy dejando algunas para el final, ¿vale? Porque vamos un poquito pillados de tiempo y aún tengo que explicaros bastantes cosas. Así que vamos a dejar un poquito para el final todas estas preguntas tan interesantes, ¿no? Pero me parece muy interesante y viene al hilo totalmente de lo que estábamos comentando, la pregunta de Josep sobre, dice, ¿no temes que se cree una burbuja en el sector app? Es muy interesante esta pregunta. Puede ser que haya una burbuja en el sector app, pero fíjate, los datos de crecimiento en general que se nos muestran, este crecimiento exponencial que está sufriendo el mercado de las aplicaciones, sobre todo en lo que a Google Play respecta, en lo que al mundo Android respecta, nos debería hacer pensar que estamos ante un sector tecnológico en desarrollo, por así decirlo. No se trata tanto como de la consolidación de una burbuja, como yo lo veo como pues que un sector está asentando sus bases. En ese sentido todavía queda mucho margen por recorrer, así que no creo que se esté creando una burbuja, esto es mi opinión, por supuesto, Josep. En este sentido, lo que sí que se está creando y se está afianzando es todo un mercado con todas sus posibilidades. Tenemos que tener en cuenta que en relación al mundo tecnológico, lo que sí que es cierto, al margen de burbujas, lo que sí que es cierto es que todo va muy rápido, ¿vale? Por así decirlo, cuando ocurrió lo que se conoce como la burbuja o el estallido de la burbuja de las .com, ¿no? Por el año 2000 aproximadamente, lo que teníamos era un sector inestable que estaba en mucho crecimiento y en el que estaban interviniendo agentes externos de una forma muy agresiva, ¿no? Me refiero a inversores y demás. Esto propició que, utilizando métodos antiguos, salidas a bolsa tradicionales y demás, se pusieran en valor muchas empresas que realmente no tenían valor. Hoy esto no está ocurriendo. No está ocurriendo a ningún tipo de nivel. Es posible que la salida a bolsa de Snapchat tenga algunos tintes de esto, ¿no? Pero en general no está ocurriendo. Y esto es importante saberlo. Estamos, como comenta Silvia, ante un mercado que, bajo mi punto de vista, pues no, todavía no está maduro. ¿Por qué? Porque además tiene una ventaja frente a otros mercados o al mercado tecnológico tradicional, por así decirlo, y es que el mundo de las aplicaciones acepta la introducción de nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, ha sido la Developers Conference estos días de Apple y hemos visto como, por ejemplo, han presentado unas herramientas para desarrolladores relacionadas con la realidad aumentada, ¿no? Pues vemos que esto se introduce directamente en el mercado de las apps y hace crecer nuevas posibilidades. Y esto lo acepta el mercado de las apps. Por eso digo que es un sector que está en expansión. Se trata de la consolidación o del nacimiento, por así decirlo, de un mercado tremendo. Al igual que cuando pues nació, por ejemplo, el tremendísimo mercado de los ordenadores de escritorios, de la computación a nivel personal, ¿no? Es un sector que está en crecimiento, no ha habido una burbuja, no ha ocurrido nada, simplemente empresas que van y que vienen, que crecen más, que crecen menos. Pero como vemos hay muchísimas posibilidades. Bueno, pues de esto precisamente creo que es de lo que se trata, de lo que estamos hablando y cómo tenemos que observarlo nosotros como futuros creadores o desarrolladores de apps, ¿no? Dice Christopher, ¿tuvo la masificación de los celulares con sistema Android influencia del crecimiento de las apps de Google Play frente al crecimiento de las apps de App Store o Apple? Totalmente, Christopher, totalmente. Dice Ana, aún en países no desarrollados las empresas apenas se están despertando en este desarrollo, pocas empresas y emprendedores se han iniciado en este mundo de las apps, como es el caso de la compañía en la cual laboro. Exacto, Ana, exacto, precisamente de eso es de lo que estamos hablando. A pesar de que se hable bastante de este sector, porque las apps, como vimos hace unas cuantas diapositivas, es algo que utilizamos todos de forma masiva, seguramente a nivel de desarrollo no está tan popularizado y es en ese hueco en el que nosotros nos podemos introducir perfectamente y es para ello precisamente para lo que tenemos que prepararnos y para lo que os estáis preparando vosotros a través de este curso, o al menos esa es la intención. Bien, hemos alcanzado la primera parte de esta clase de hoy, llevamos como unos 40 minutos, un poquito menos aproximadamente, hemos visto datos y a partir de ahora vamos a ver más datos, pero enfocados al desarrollo conjunto de una app. Espero que todo esté siendo ameno y comprensible y que estéis siguiendo el hilo. Bueno, pues cualquier duda enviádmela a pablo@benovo.com, ¿vale? Cualquier duda en específico que queráis solucionar. Siempre me gusta comentar un poco como
¿Cómo entré yo en este mundo? La historia, por supuesto, es algo más larga, ¿vale? Pero he tratado de simplificarla para haceros un resumen y poder incluirlo además en la sesión de hoy. Gracias, Emiliano, que le gusta lo que está viendo, pues te lo agradezco mucho, de verdad. Como decíamos en la primera lección, al contrario del pensamiento genérico que existe, una app es algo dinámico que debe estar permanentemente actualizado, igual que en una web. Digamos que si en el entorno web no basta solo con comprar un dominio, comprar un hosting y dejarlo ahí, hay que realizar actualizaciones de contenido, por ejemplo, entre otras acciones, pues ocurre lo mismo en el mundo de las apps. En cuanto a los factores que forman parte del desarrollo de una app, los factores son similares a los del mundo web y podemos destacar los siguientes. Por un lado, el estudio de mercado y de nicho. Antes de publicar una app es de vital importancia realizar un estudio íntegro de mercado, así como del nicho en el cual se encuentra la app. Podemos comenzar por ver las apps en los diferentes mercados para hacernos una idea y a partir de ahí vamos a poder seguir progresando. No os preocupéis porque lo veremos con más detalle adelante, simplemente os tienen que quedar claro estos factores que forman parte del desarrollo de una app. También tenemos, por supuesto, el desarrollo o la creación de la app. Como ya hemos comentado en este curso, os voy a enseñar cómo crear una aplicación desde cero sin saber programar. Ya lo veréis lo sencillo que es y cómo os gusta y estoy convencido de que os va a animar a crear vuestras propias apps. También tenemos que tener en cuenta la monetización. Aquí antes me estabais haciendo preguntas sobre, diferentes oportunidades de monetización y demás. Un poquito más adelante vamos a ver más, pero existen diferentes fórmulas, diferentes métodos para monetizar una app móvil. Existe el pago por descarga, las compras integradas o la publicidad. Hay que aprender a buscar la mejor opción para obtener los mayores ingresos posibles. Entendemos en este punto, por supuesto, que la finalidad de nuestra app, de esta app, es la de generar un rendimiento económico. Si nuestra finalidad no es esa, pues este punto, por supuesto, no va a tener relevancia. ¿Cuándo puede no tener relevancia este punto? Cuando hacemos una app, por ejemplo, de una ONG, que simplemente persigue difundir un mensaje. No tenemos que monetizar, no tiene que haber publicidad, no hay un ánimo de lucro, pues bien, olvidamos y obviamos este punto. Pero lo normal es que nosotros lo tengamos en cuenta y pero que muy en cuenta. Bueno, en referencia al ASO, si habéis leído los conceptos del material de la clase 1, sabréis, ya deberíais saber, que se trata de la optimización del posicionamiento por determinadas palabras clave para nuestra app en el mercado de apps en el que nos encuentren por XX palabra, ¿no? Por la palabra que sea. En Google Play, cuando se hace una búsqueda por una keyword o una palabra en concreto. Dice Josep que las ONG no viven del aire tampoco, debería ser interesante que monetizaran, pues es un ejemplo fantástico, Josep. Por ejemplo, si hacemos una app de forma, altruista, ¿no? En la que buscamos, por ejemplo, que la gente pues comparte información porque sí, pues en ese caso tendría sentido. Pero tienes toda la razón en ese apunte sobre que las ONG no viven del aire. Bien, el marketing también es importante. Se trata de el último punto. Efectivamente, Joana, el ASO es como el SEO, pero para apps. Ahora lo vamos a ver. Por último, lo que os decía, el marketing. No solo existe el ASO como vía de expansión de nuestra app, sino que se pueden generar más descargas a través de muchas vías diferentes, mediante publicidad en otras apps, por ejemplo, mediante redes sociales y mediante más que vamos a ver a continuación. Bien, tenemos que tener en cuenta que otra pregunta que me gusta hacer es ¿qué importancia creéis que tienen estos factores? ¿Qué necesitáis para que vuestra app tenga éxito? Bueno, estos factores son qué nichos conozco, cómo será el ASO, cómo puede ser el marketing, cómo monetizarla y también cómo hacer una aplicación. Por lo tanto, se debe definir primero un modelo de negocio desde el primer momento. Hay que ubicar el nicho, ver la competencia, el mercado para desarrollar un buen producto, una app. Tenemos que tener una app que tenga un objetivo definido, como hacer branding, fidelizar a nuestros clientes, entretener, solucionar un problema, un juego chulo para esto, el objetivo que sea. También tenemos que tener en cuenta que la alta competencia y el creciente número de descargas obligan a hacer app marketing y ASO y desarrollar estrategias creativas de marketing para expandir el crecimiento de nuestras apps. Se tiene que potenciar el orgánico o el ASO. Y hago un inciso aquí. El ASO se le conoce también como orgánico, descargas orgánicas. Se trata de descargas que provienen de los mercados de aplicaciones. Si me voy a Google Play y hago una descarga buscando por una keyword, por una palabra en concreto, pues eso será una descarga orgánica. Si, por el contrario, vengo de una campaña de Facebook, por ejemplo, pues eso no es una descarga orgánica, es una descarga pagada, ¿vale? También es importante diseñar una estrategia de comunicación y de captación y retención de usuarios. En resumen, por un lado, digamos que tenemos el nicho y el desarrollo y con un objetivo definido, más el método de monetización. Y por último, tendremos los canales de promoción trabajados que podrían ir desde el ASO hasta las diferentes ideas o propuestas de marketing que queramos poner en marcha para generar descargas para nuestra app. Respondiendo a la pregunta inicial que comentaba al introducir esta diapositiva, todos los factores deben tener una importancia equitativa.
todos estos factores forman un conjunto que hacen que una app tenga éxito. Está claro que la app en sí, el desarrollo de la misma es primordial. Sin app, pues no tenemos nada, lógicamente, pero es importante en cuanto, pues, digamos que nos permite comenzar a trabajar, porque una vez que tenemos la app, los demás elementos son ya de capital importancia. Digamos que una vez que está la app puesta en marcha, ya los otros elementos son importantísimos en nuestro camino de creación de una app de éxito. Sin ASO, por ejemplo, no tendríamos descargas y nos sería complicado económicamente mantener una app cuyas descargas principalmente vienen de formas de pago. Dice, por ejemplo, Josep, así pues un poco de trabajo de Community Manager es lo óptimo para nuestras apps. Muy bien pensado, Josep. ¿Por qué? Y te digo muy bien pensado porque aquí, en el mundo de lo que sería el apartado del marketing para nuestra app, entra también mucho en juego nuestra creatividad, nuestra experiencia con diferentes herramientas de marketing digital, de marketing tradicional, o nuestra experiencia con lo que sea, porque nos pueden venir ideas directamente para generar descargas para nuestra app y hacer marketing para nuestra app de las ideas más locas que se os ocurran, ¿vale? Dice Clara, ¿y es posible para una sola persona controlar todos esos parámetros? Muy buena pregunta, Clara. Y además te estás anticipando un poquito a la próxima clase del próximo lunes, en la que veremos precisamente cómo debemos dividir nuestro tiempo para poder ocuparnos de todos estos aspectos. Efectivamente, dice Ana, el Community Manager entra dentro del marketing. Exacto, eso es. Ya veo que lo estáis cogiendo a la perfección. Como os decía, bajo mi punto de vista, todos los factores son importantes a medida que vayáis avanzando y dependiendo del tipo de proyecto, en base a vuestra experiencia, es posible que veáis que algún factor es más importante, que tenéis que cuidarlo más, pero, repito, esto es en base a mi experiencia. Es importante destacar que la app debe entenderse como un ente vivo que requiere de cuidados permanentes. Una vez lanzada la app, hay que poner atención en cuidarla a nivel de desarrollo y de ASO y de marketing de la propia app, ¿vale? Así que es fundamental tener en cuenta todos estos factores para así poder tener o comenzar a tener una app de éxito. Bien, uno de los primeros factores son los nichos. Ya sabemos qué es un nicho, vimos nichos de radios y en las próximas lecciones veremos con más detalle cómo trabajarlos. Aquí podéis ver ahora mismo en la pantalla diferentes tipos de apps con mayor implantación según la tipología, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos ver aplicaciones de email, aplicaciones que son chats de mensajería, redes sociales, utilidades, mapas, juegos, música, bancos, vídeo online, noticias, diccionarios, traductores y vemos un poquito pues el éxito que tienen dependiendo de la tipología que sea, ¿vale? Son, digamos, que esto no serían nichos específicamente y propiamente dichos, sino que serían como grandes categorías bajo las cuales podemos enmarcar. Digamos que cuando nos planteemos el comenzar a crear una aplicación, pues podríamos comenzar utilizando una de estas grandes categorías. Aquí tenemos, diferenciando entre smartphone y tablet, elementos a tener en cuenta. Es importante revisar la implantación, pero por app en sí, según el tipo de dispositivo. Estos datos son de 2014. Vamos a ver ahora unos datos un poquito más actualizados. ¿Qué os parecen? ¿Os los esperabais estos datos? Fijaos que aquí tenemos las apps con mayor implantación y tenemos en smartphone, por ejemplo, WhatsApp, sin embargo en tablet es Facebook, luego sí que tenemos en smartphone Facebook y luego en la tablet ya tenemos diferentes juegos, luego aquí tenemos, por ejemplo, en el smartphone una app del tiempo, en plan genérico, tenemos juegos, Twitter, email genérico. Tenemos muchísima información sobre los diferentes nichos y su diferente nivel de irrupción, por así decirlo, en el mercado. Bien, esta estadística que tenéis aquí es más reciente. Vemos posiciones de Facebook durante 2016. La fuente es Nielsen. Tenéis que tener en cuenta que esto es las top smartphone apps durante 2016, ¿vale? No es a nivel histórico, ¿vale? Porque me vais a decir alguno, no, es que falta WhatsApp, falta Instagram, por ejemplo, falta Snapchat. Efectivamente, faltan porque estamos hablando solo de este año, ¿vale? De año 2016. Es una estadística que pone a nuestra disposición Nielsen, pero del año 2016. Pero lo que quiero que veáis y que es relevante en este caso es que Facebook es un gran dominador en el mercado de apps. Nos faltarían clásicos como WhatsApp, como Instagram, como os estaba diciendo, pero tenemos que tener en cuenta que ya solo con lo que podemos ver aquí ahora mismo en la pantalla, Facebook es el gran dominador del mercado. Bien, normalmente recibo información sobre diferentes plataformas y, bueno, recientemente me enviaron información sobre esta que se llama Prioridata, a la cual podéis acceder. Y directamente lo que podemos ver aquí pues son los top rankings para Google Play, en este caso en USA. Podemos filtrarlo además por país. Si, por ejemplo, vamos a poner España, ¿no? Por ejemplo, si filtramos por España, pues vamos a poder ver, también lo podríamos ver para la App Store, pero lo vamos a poder ver para España. En este caso, como vemos aquí, son datos que podemos extrapolar a otros países perfectamente. Y aquí tenemos, por ejemplo, WhatsApp,
Efectivamente, dice José Carlos que es lógico, ¿no? Pues sí, efectivamente, es lógico y además comenta que el móvil está más tiempo con nosotros. Exacto, eso es. Bueno, dentro de lo que serían las aplicaciones gratuitas podemos ver WhatsApp, podemos ver luego el Fidget Spinner, luego Instagram. Dice Anderson que se perdió la clase, luego la va a volver a ver, perfecto. Y luego tenemos Instagram, tenemos Wish, tenemos Messenger, tenemos Facebook. Fijaos cómo Facebook copa el mercado con sus apps. WhatsApp de Facebook, Instagram de Facebook, Messenger de Facebook. Facebook de Facebook. Y luego tenemos otras apps por aquí. También tenemos Snapchat, que está creciendo bastante en España, y tenemos otras aplicaciones. Por cierto, Fidget Spinner, no sé si en vuestros países, los que no sois de España, se está popularizando el tema de los spinners. Seguramente sí, ya sea es tremendamente popular. Dice Aníbal, Spinner, ¿quién se lo esperaría? Efectivamente, esto está siendo una auténtica locura, sobre todo entre los millennials y gente incluso más joven. Sí, vamos a poner Argentina por aquí, que lo comenta por ahí Emiliano y lo comenta por ahí Silvia. Bueno, os comentaba el tema de los spinners, mira, fíjate, en Argentina también, porque es una auténtica locura, está tremendamente de moda, y si sois lo suficientemente habilidosos como para poder poner una app de spinners en la tienda, estoy convencido de que vais a conseguir buenos rendimientos. Fijaos, como estábamos comentando antes, para todos los países hispanoparlantes, normalmente todo es más o menos similar. Pasa en Argentina y pasa en España. WhatsApp, Messenger, el Spinner, Instagram, Facebook. Aquí tenéis un trivia, Facebook Lite, tenemos luego más juegos y demás. Tenemos diferentes opciones. Dice por ahí Marjan, Colombia. Vamos a ver Colombia rápidamente y vamos a ver, o deberíamos poder ver que más o menos se replica un poquito lo que estábamos comentando. Y tal cual. Los Spinners también. Uber está haciendo una fuerte irrupción en Colombia, por lo que se ve. Snapchat también. Muy, muy interesante. Dice Néstor, dicen que el spinner se popularizó entre los enfermos de los hospitales que no se pueden mover. Pues no tengo ni idea, Néstor. Sé que, bueno, pues muchos chavales llevan el spinner a todos lados y que lo utilizan en teoría como un elemento desestresante, pero bueno, pues no tengo ni idea, la verdad. Venezuela, por ejemplo, lo mismo. WhatsApp, Instagram, Facebook Lite, Messenger, Facebook. Tenemos aquí un Panda Keyboard muy, muy interesante, la app del BBVA. Los spinners son unos elementos que, o sea, son como una especie de aparatitos, Matías, que los pones en la mano y los haces girar. Ya está. O sea, una cosa súper sencilla. Es una locura. Voy a buscarlo por aquí. O sea, es un juego, es como un juego de manual, ¿sabes? O sea, no tiene nada, es esto, una ruedita que tiene unos rodamientos y listo. A ver si aparece El Salvador por aquí. El Salvador. No aparece desafortunadamente, Eric, lo siento. Aparecen varios países, pero no El Salvador en este caso. Pero bueno, no te preocupes, que podremos conseguir información de todos lados y además lo bueno que podemos extrapolar esa información de países hispanoparlantes, ¿vale? Eso tomadlo como válido porque mi experiencia me dice que ocurre de esta forma. Bueno, el siguiente factor sería el desarrollo de una app. Hoy sabemos cómo hacer una web sin programar, ¿verdad? Bueno, pues de sistemas similares a los que se usan para el mundo web, vamos a utilizar nosotros para hacer nuestras apps. Requiere esfuerzo y dedicación y tiempo. Ojo, no os digo que vaya a ser algo que vaya a ser coser y cantar, por así decirlo, pero es algo que no tiene la complejidad de la programación pura y dura. Se trata de aprender a manejar las plataformas que vamos a utilizar más que otro tipo de conocimientos. Este tipo de plataformas que vamos a utilizar nosotros en concreto se llaman App Builders, ¿vale? Y vamos a poner por aquí Builders, ¿vale? Que son las plataformas que nosotros vamos a utilizar. Si tenéis curiosidad, podéis buscar App Builders y veréis lo que podéis hacer, y el próximo lunes veréis los que yo uso y los que vamos a ver en profundidad. Podéis utilizar los que vosotros queráis, por supuesto, pero yo os recomiendo que utilicéis los que yo os voy a enseñar a utilizar, precisamente pues para que lo veáis. Dice Josep, lo del Fidget Spinner sería un ejemplo de cómo una moda en el mundo real se puede trasladar con éxito al mundo de las apps. Sí, Josep, y estos ejemplos ocurren, pero a diario, por así decirlo. No sé si recordáis, o algunos lo recordaréis, que hace poco Donald Trump publicó un tuit en el que había una palabra que se había inventado, que era covfefe, creo recordar. Bueno, pues rápidamente se pusieron a desarrollar apps que fuesen pues covfefe app, ¿no? Apps de chorradas, de tonterías. Pero tenéis que tener en cuenta que esto también es una vía, y Josep, tú antes lo comentabas con el tema de los community managers, ¿no? O de hacer community management para nuestra app. Esto es una vía también de hacer marketing para nuestra app, ¿no? Aprovecharnos, en este caso estamos creando la app específicamente para un concepto de marketing, como con el Pineapple Pen. Muy bien, Néstor, exacto. Tenemos que aprovechar estos elementos, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que esto va ligado también a la velocidad de este mercado. Podemos aprovecharnos de este tipo de explosiones y podemos conseguir, pues yo que sé, miles, 10.000, cientos de miles de descargas con cuestiones que estén de moda. Podemos llegar a conseguirlo y lo vamos a ver, de hecho, cuando hablemos sobre nichos, sobre cómo podemos aprovechar este tipo de tendencias para conseguir que precisamente refuercen el marketing de nuestra app. Bueno,
Bien, en relación a este factor, la monetización, echadle un vistazo a esta tabla de la pantalla. Es un poquito antigua, pero está muy bien, porque en relación a los ingresos generados veréis el crecimiento en relación de los ingresos web y veréis como en su mayoría en el futuro los ingresos vendrán del mundo mobile. Lo comento sobre todo para los que venís del mundo web y ya habéis usado AdSense o otras plataformas. Veréis como la publicidad mobile se paga muchísimo mejor que la publicidad web. Para el 2016 se dividen los ingresos de apps en los siguientes porcentajes. Un 52% para las in-app purchases o compras integradas, el 34% por publicidad que aparece en las apps, en banners, en interstitials y demás, y el 14% por compra de apps. Este tipo de apps tuvieron su momento de esplendor al principio del mundo de las aplicaciones móviles, pero ahora ya no es tan popular. Muchos han optado por sacar versiones gratis de las mismas apps, digo a nivel competencia de las mismas apps, y monetizar a través de otro tipo de sistemas, como in-app purchases o publicidad. La tendencia hace disminuir este tipo de apps, por lo tanto, seguramente tenemos que dejarlo un poquito aparcado, ese tipo de monetización, ¿vale? Pero lo iremos viendo poco a poco, no os preocupéis. Bueno, hablando un poco de ASO, comentar que debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo descubren los usuarios las apps? Bueno, normalmente es de la forma que podéis ver aquí en la pantalla. ASO son las siglas de App Store Optimization, optimización de la descripción de la ficha de una app móvil con el fin de conseguir mejorar el posicionamiento de nuestra app en las tiendas, tanto a nivel de búsquedas como de top charts o destacados o categorías destacadas. Vamos a hablar un poquito sobre esto en las próximas lecciones, así que no os preocupéis, ¿vale? Sobre los top charts. Lo veremos la semana que viene. Esta gráfica es algo antigua y es de 2015 para el mercado hispano. La distribución es similar a lo que hoy en día ocurre. Efectivamente, Aníbal, es como el SEO para las webs. Lo que pasa es que no me gusta utilizar esa comparación directa de decir es SEO para las webs, a pesar de que, tu apunte es fantástico. ¿Por qué? Porque hay diferentes factores que son diferentes, ¿vale? Y que no tenemos que mezclarlos. Entonces, por eso me gusta, explicarlo por sí mismo, pero efectivamente, sería como el SEO para las webs. Tenemos que tener en cuenta aquí que, lo que podemos ver ahora mismo en la pantalla son las fórmulas que utilizan los usuarios o que tienen los usuarios para descargar nuestras apps. Dentro de la de amigos y familiares podríamos incluir, también lo que sería el boca a boca, por así decirlo, ¿no? Porque es básicamente de lo que se trata, darlo a conocer entre amigos y familiares. Esta tabla que tenéis aquí sí que es más reciente, es para diciembre de 2016 y podemos ver precisamente las diferentes fuentes de lo que serían los elementos para poder descubrir apps, ¿vale? Dice Silvia, los influencers con sus blogs, ¿en qué grupos se encuentran? Pues se encontrarían seguramente dentro de lo que serían diferentes elementos como otros, por ejemplo, que podrían estar perfectamente. En este gráfico, en esto que podéis ahora mismo ver en la pantalla, faltan amigos y familiares. Creo que el boca a boca es muy importante y ya lo veremos en diferentes lecciones que lo podemos utilizar en nuestro favor de una forma muchísimo más sencilla que otros elementos que pueden llegar a ser más complejos y que es muy interesante. Es importante trabajar el marketing con ASO. Digamos que con todo esto estamos haciendo una mejora, ¿no? Con ASO mejoramos la visibilidad de la tienda de apps, pero hay más canales, y ahí está el marketing, para generar descargas y para dar a conocer la existencia de nuestra aplicación y además poder dar argumentos, poder invitar, digamos, a los usuarios a conocer las ventajas de nuestra app. Por ejemplo, si pensamos en difundir a través de un anuncio nuestra aplicación, no solo estaremos haciendo un anuncio puro y duro, sino que estaremos explicando ventajas, ¿no? Pues de esto va un poquito todo lo que es el marketing. Se trata de seducir al final, ¿no? Es precisamente lo que estamos tratando de conseguir en general para que los usuarios descarguen nuestra app. Por marketing de apps se encuentra, o por marketing de app podemos entender cualquier tipo de vía de promoción de apps, cualquiera. Un boca a boca podría ser un método de marketing perfectamente válido. Que vayamos y salgamos ahora mismo a la calle y le digamos a la gente a viva voz, oye, descargan mi app, la buscas en Google Play por no sé qué, eso podría ser un método de marketing totalmente válido para descargar apps. Pueden llamarte loco, pueden llamarte la atención, pero valdría. Tenemos que tener en cuenta que los métodos más comunes serían la publicidad dentro de una app para descargar otra, los anuncios en redes sociales, los anuncios de búsqueda en mercados de apps, como Google AdWords con las campañas universales para apps, que es una herramienta fantástica, y también una herramienta de Apple que pone a nuestra disposición para generar descargas de forma pagada, y cualquier otra idea que se nos ocurre. Es importante tener en cuenta que por cada descarga que se produce por un medio externo, al menos se produce otra de forma orgánica.
Por eso es importante utilizar métodos de marketing para reforzar todo el espectro de posibilidades que tenemos y darle más fuerza a las descargas orgánicas que nos llegan por los mercados de apps. Tenemos que tener en cuenta que es válido utilizar páginas de Facebook, cuentas de Twitter de temáticas concretas, webs, blogs, todo es válido y muy interesante para conseguir más descargas. El fin es conseguir más descargas. Vamos a utilizar diferentes medios para conseguir pues esas descargas, ¿vale? Dice Fabio, y si la persona la borra sigue habiendo ganancia, muy bien. Eso está dentro de la retención, Fabio, y es para dentro de unas cuantas lecciones más allá, pero es muy buena tu pregunta. Bueno, en resumen, tenemos que considerar todo lo que hemos estado hablando a lo largo de la sesión de hoy. Tenemos que hacer un estudio de mercado y de nicho en profundidad para poder desarrollar esos cimientos sobre lo que construir nuestra app. Por ejemplo, este análisis que hemos hecho, en el que a muchos de vosotros se os han ocurrido ideas respecto al tema del fidget spinner, podría ser un inicio de un estudio de mercado. Hay que hacerlo de una forma un poquito más profesional y lo veremos en la próxima lección, no os preocupéis. También tenemos que hacer el desarrollo y la creación de la app. Sin la app no tenemos absolutamente nada, por supuesto. También tenemos que considerar el método de monetización para nuestra app para así poder obtener ese rendimiento económico que estamos persiguiendo con la creación de nuestra app. Tenemos que hacer ASO para conseguir descargas de forma orgánica y tener correctamente optimizada la ficha de nuestra aplicación en la plataforma que hayamos escogido, en Google Play, por ejemplo. Y tenemos que hacer marketing para generar más descargas que además incentiven que se sigan generando descargas por ASO. Es fundamental tener todos estos factores en cuenta. Bueno, os quiero preguntar si le echasteis un vistazo a esta app que os comenté en la primera lección. Os lo comento porque sus resultados son muy buenos, ¿vale? En general se ha hecho un buen trabajo para esta app, por así decirlo, y podéis poner en práctica a modo de análisis todo lo que hemos ido comentando hoy para ver los diferentes aspectos que comprenden esta app y cómo se han ido realizando. Echadle un vistazo, id analizándolo todo, hay un estudio de mercado y de nicho, lo vais a poder ver, el tema de las radios y demás. Genial, Néstor dice, fue terminar el capítulo y buscarla, pues estupendo. Hay un estudio de mercado de nichos, se decidió sobre el tema de las radios y demás, veis un poquito cómo está posicionada, buscadla por radios de España, haced una búsqueda para ver un poquito el posicionamiento, que ha ido fluctuando, seguramente ahora no la tengo tan cuidada, pero ha ido fluctuando un poquito. También en lo que el desarrollo o creación de la app se refiere, podéis evaluar y ver si es una app sencilla, si ha sido un poquito más laboriosa de crear y demás. Respecto al tema de la monetización, podéis echarle un vistazo a la publicidad que hay dentro de la app, cómo salta, los intersticios, cuándo aparecen, cuántos hay y demás. Y respecto al tema del marketing, podéis echarle un vistazo también al número de descargas que tiene, podéis echarle un vistazo también al número de reviews que tiene. Y bueno, ahí mismo ahora en la pantalla, pues podéis ver directamente lo que, bueno, pues la URL directa para descargaros esa aplicación. Bien, esto es lo que hemos visto en la lección de hoy. Hemos visto datos sobre el mercado de las apps, hemos visto también las consideraciones sobre los sueldos que los desarrolladores están obteniendo hoy en día de media, hemos visto también la importancia de los factores que rodean a una app y hemos visto una introducción y datos acerca de estos factores que creo que son importantes tener en cuenta porque son las bases de la metodología que vamos a ver a lo largo de este curso. El PEGI lo selecciona uno mismo en base, Alberto, a los criterios que pues tú tengas que definir. Ten en cuenta, y lo vamos a ver en próximas lecciones, y esperad un poquito porque vamos a ver también ahora vamos a abrir el turno de preguntas y respuestas y vamos a responder a todo esto, ¿vale? En la próxima clase vamos a ver por dónde empezar. Ya nos vamos a meter en faena, por así decirlo, y vamos a ver la metodología a seguir, el tiempo que es conveniente destinar a cada uno de los factores del desarrollo de una app, las primeras herramientas que vamos a ir utilizando y vamos también a comenzar a analizar algunas apps para que pues os vayáis quitando el gusanillo del cuerpo y podamos empezar a trabajar de forma propiamente dicha, por así decirlo, ¿vale? Bueno, vamos a pasar ahora al turno de preguntas y respuestas, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño parón de unos 15-30 segundos, voy a beber un vasito de agua. Y a continuación, o ya podéis ir poniendo vuestras preguntas, ¿vale? Así que adelante, poned las preguntas que queráis y vuelvo ahora en 30 segunditos. Bueno, ya estoy por aquí de vuelta, veo que hay varias preguntas. Voy a leer una de Marino que ha preguntado utilizando el apartado de preguntas, aunque podéis utilizar el chat perfectamente, ¿vale? No tenéis por qué utilizar el sistema de preguntas para hacerme las preguntas que creáis convenientes. Dice, ¿qué programa recomiendas para la creación de apps? Porque como App Builder aparecen demasiadas cosas. Pues bien, está bien apuntado. Simplemente quiero que vayáis echándole un vistazo a las diferentes herramientas que tenéis, ¿vale? Os voy a introducir las que yo utilizo, como os decía antes, así que por el momento no os preocupéis mucho. Prefiero que le echéis un vistazo
a todo lo que tenéis, ¿vale? A todo lo que tenéis a vuestra disposición, las posibilidades que tenéis, para que yo luego os pueda introducir los que yo utilizo y veáis un poquito pues la justificación, por así decirlo, de por qué yo lo utilizo, ¿vale? Así que no os preocupéis ahora en exceso, buscad App Builder si queréis, pero bueno, tenéis a vuestra disposición un montón de herramientas y además la próxima semana, no vamos a tardar mucho en verlas, vamos a ir introduciéndonos con esas herramientas que vamos a ir utilizando, ¿vale? Dice, por ejemplo, Fernando, ¿se puede hacer una app para ver un programa en vivo? Entiendo que te refieres a ver un programa de televisión en directo, por ejemplo, o algo así. Sí, se podría hacer, Fernando, sin ningún tipo de problema. Fíjate que aquí podríamos incluso insertar un iframe. Un iframe es una especie de ventanita que podemos insertar en un código HTML normal y a partir de ahí podríamos trabajarlo. Se podría hacer, Fernando, sin ningún tipo de problema. A ver qué tenemos por aquí. Dice... Alberto comentaba el tema del PEGI, que si lo selecciona uno mismo se le asigna automáticamente, lo que comentamos antes. Dice Josep, sale quinta en la Play Store si buscas radios, bien posicionada, gracias Josep, además por la búsqueda súper rápido. Dice Eduardo, una pregunta, ¿las empresas que invierten en la app con publicidad, a ellos les interesan las descargas o las veces que entras en la aplicación? Las empresas que invierten en la app con la publicidad. Entiendo que te refieres a los anunciantes que colocan publicidad en las apps. Pues les pueden interesar diferentes cuestiones, Eduardo. En ocasiones vamos a ver cómo en nuestra propia app insertan publicidad pues para descargar otras apps o simplemente publicidad que tiene un carácter más o un objetivo más de branding, por ejemplo. Depende un poquito, ¿vale? Pero la publicidad en aplicaciones funciona muy bien para conseguir objetivos concretos. Dice Federico, ¿cuánto tiempo te llevó crear tu app de radios y si la creaste sin saber programar o ya sabías programar? Muy buena pregunta, Federico. En mi caso concreto, esta app es una evolución, es lo que os comentaba en la primera lección, de una app más sencillita, que es la que también vamos a ver cómo hacerla a través de un app builder normal y corriente. En este caso, esta app en concreto es una evolución y está realizada con Android Studio. Para ello, lo que hice fue, y lo veremos a lo largo del curso, contratar a un desarrollador que me hizo una base y bueno, más que una base me hizo las herramientas que yo necesitaba, que básicamente era un timer, un temporizador. Pues esto yo no lo sabía desarrollar, lo contraté a un desarrollador y está desarrollada en Android Studio. Entonces digamos que esto es una especie de evolución. La creé con ciertos conocimientos de programación, pero sobre todo de programación en lenguajes web, ¿vale? Así que digamos que esta app es como una especie de evolución de una app sencilla que vamos a poder hacer con un app builder. Pero fijaos, la app cuando estaba en el estadio en el que estaba solo construida con el App Builder, tenía unos resultados fantásticos y yo me aproveché de ellos precisamente para, bueno, pues la que podéis ver ahora mismo, ¿vale? Dice Claudia, ¿cómo descargo el material que hemos visto? Pues directamente a través de la zona del estudiante, Claudia, benobu.com, zona superior derecha, iniciar sesión, y a partir de ahí pues vas a poder acceder con tu nombre de usuario y la contraseña. Dice Emiliano, Pablo, el precio de 195 euros que me aparece acá en la página, ¿se le pasa a la moneda de acá de Argentina o es la que pagué anteriormente? Ese precio, Emiliano, es el precio que normalmente tiene este curso básico, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues dependiendo un poquito de cómo hayáis accedido, pues ya está, habéis pagado X por este curso, ¿vale? Ese es el precio que tiene el curso. No le hagáis caso, porque es el precio que, bueno, pues que mostramos en la página web y demás, pero no es algo que tengáis que pagar ahora 195 euros ni mucho menos, ¿vale? Ya estáis dentro del curso, de hecho, así que nada. Dice Christopher, ¿para poder empezar utilizas las plataformas para desarrollar? ¿Tiene algún costo? No, no tiene ningún costo, Christopher, y de hecho vamos a trabajar con dos principalmente. Y una de ellas nos va a ofrecer además la posibilidad de compilar una aplicación y subirla a Google Play sin coste alguno, ¿vale? Quiero proporcionaros herramientas que no os echen para atrás de primeras. Y creo que es muy importante contar con herramientas que de forma gratuita podamos utilizar. Si bien es cierto que los costes son totalmente asequibles, ¿vale? Cuando pasamos a desarrollar, creo ahora que el entry level, es decir, el precio primero que podemos pagar está en $9 al mes o algo así. Así que no es para nada un coste alto, pero sí que quiero que os sintáis cómodos trabajando con estas herramientas y que toméis por vosotros mismos la decisión de decir, sí, joder, quiero meterme en este mundo y quiero pues conseguir resultados de provecho. Para algunas cosillas vamos a tener que pagar pues para dar saltos, ¿no? Para publicar una app adicional, para tener funcionalidades adicionales, pero en principio vamos a usar herramientas gratuitas. Dice Aníbal, lo mejor para posicionar una app es de modo orgánico, es decir, no sé si me he explicado bien, pero vengo a querer decir si es elegir un nombre que antes no se había usado y de manera fácil los usuarios los podrían encontrar.
Sería estupendo, Aníbal, que pudiésemos encontrar nombres o nichos que no se han utilizado en absoluto. Esto sería fantástico. Desafortunadamente, no vamos a poder contar con un nicho que no esté explotado hoy en día. Así que vamos a tener que entrar a competir. Entonces vamos a utilizar nombres de palabras clave genéricas, normalmente atacando al nicho en el que queramos entrar, radios de España, por ejemplo, y a partir de ahí vamos a ir trabajando diferentes elementos. Dice Rommel, ¿entonces las apps tienden a ser gratis? Sí, lo normal es que hoy en día, o la tendencia, como tú bien apuntas, es que las apps pues sean gratuitas, no cueste nada descargarlas. Clara manda una pregunta a través del sistema de preguntas, dice, ¿la APK generada en el App Builder es descompilable y modificable en local? No, Clara, es muy buena tu pregunta. Esta es una funcionalidad, además, que nos ofrecen estos app builders que vamos a ir utilizando, pero en un nivel premium, por así decirlo. Pero sí, lo podríamos conseguir y podríamos conseguir una APK que podamos descompilar, es decir, podríamos conseguir, los archivos del proyecto en Android Studio, por ejemplo. Sí, claro, lo podríamos llegar a conseguir, ¿vale? Lo vamos a ver, veo que tienes conocimientos un poquito más en detalle o estás buscando algo más en detalle, así que si necesitas que veamos cualquier cosa juntos, escribe a pablo@benovo.com y estoy encantado de ayudarte. Dice por aquí, dice Alberto, ¿se pueden borrar comentarios negativos de nuestra app que no nos convengan? No, Alberto, se pueden contestar, pero desafortunadamente no se pueden borrar. Joana, no logro ver las preguntas que hacen los compañeros. Es porque está capado el sistema, Joana. Disculpa, es un fallo técnico que tenemos que resolver para la próxima sesión, sin lugar a dudas. Dice Néstor, ¿no deberíais pedir permiso para ver programas en directo? Exacto, Néstor. Muy buen apunte. Realmente sí, es posible que tengamos que vender, que pedir permiso, ¿no? Para poder ver programas en directo. Tenemos que tener en cuenta que depende un poquito, ¿vale? Y además, es algo peliagudo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en Google Play hay bastante restricción respecto a este tipo de elementos, ¿no? De streaming en directo y demás, así que tenemos que tener cuidado con ese tipo de apps a desarrollar, ¿vale? Pero bueno, lo podemos ver en detalle si alguno lo queréis hacer, si es vuestro proyecto o lo que sea, no hay ningún tipo de problema porque lo podemos ver. Dice Eduardo, sí, Xamarin o Ionic son App Builder. Efectivamente, Eduardo, muy bien apuntado. Dice Bruno, tu app funciona muy bien en otros países, yo viví en Suiza y funcionaba muy bien. Genial, Bruno, fantástico saberlo. Dice Emiliano, gracias. Dice Marino, para crear una app debemos aprender sobre Android y sus características o no será imprescindible. Realmente no será imprescindible, tenemos que comprender qué es Android y tenemos que comprender las posibilidades que tenemos, pero no tenemos que saber de Android a nivel técnico, por así decirlo, no tendríamos por qué saberlo, ¿vale? Dice Anderson, ¿se puede monetizar cualquier app desde cualquier parte del mundo? Pregunto porque, por ejemplo, los vídeos de YouTube no se pueden monetizar aquí en Venezuela. Efectivamente, Anderson, sé que en Venezuela tenéis algunos problemillas con temas relacionados con monetización. Ahí tendríamos que buscar un poquito diferentes vías de escape, si podéis abrir una cuenta de PayPal, si podéis hacer esto, si podéis hacer lo otro, abrir una cuenta en otro país y demás, pero tendríamos que buscar las fórmulas. En principio se puede, por supuesto, monetizar desde cualquier parte del mundo, pero los servicios que nos ofrecen estas plataformas a veces están restringidos, ¿no? Google, por ejemplo, sabemos que tiene algún tipo de restricción, por ejemplo, lo que tú comentas, ¿no? Sobre monetizar en YouTube, pues eso tenemos que tenerlo en cuenta, claro. Joana, una vez realizada la app, más o menos, ¿qué tiempo la app sale al mercado? Pues una vez realizada la app, compilamos, generamos un APK, que antes lo estaba preguntando Clara, que el APK básicamente es el archivo. Imaginaos un exe de toda la vida para un programa, pues el APK sería ese archivo ejecutable que podemos instalar en cualquier dispositivo móvil y ejecutarlo e instalar nuestra app. Pues ese APK lo subiríamos al market y a partir de ahí, en cuestión de horas, como mucho un día, tendríamos ya nuestra app publicada si cumple con todos los requisitos. Dice Eduardo, no sé si me ha visto la pregunta de Xamarin o Ionic. Sí, perdona, Eduardo, que le he contestado un poquito tarde. Efectivamente, son app builders que podemos utilizar y que podrías utilizar. De hecho, una de las plataformas que vamos a ver tiene como dos variantes del App Builder. Nosotros vamos a usar una de ellas, no la de lo que estaba diciendo, ¿no? Tiene una segunda variante que es como Ionic, ¿vale? Que se basa en Ionic, así que, bueno, pues hay muchas posibilidades por ahí. Dice Aníbal, quiero crear una app con la finalidad de que mi contenido web sea visualizado en una app de manera adecuada. Vendría a ser como una app que visualice documentos Word y PDF de mi página web. He visto que Google hace algo parecido con Google Docs, se podría conseguir de fácil manera. Sí, tendríamos que ver un poquito, Aníbal, cómo quieres organizarlo, qué arquitectura le quieres dar, qué niveles de usabilidad le quieres dar, pero sí que lo podríamos hacer sin ningún problema. Henderson comentaba lo de la monetización. Dice por ahí Alberto que Ionic no es un app builder, que requiere mucho código. Bueno, relativo lo de que requiere mucho código. O sea, digamos que estamos utilizando
la compilación de elementos como, digamos que esto se parece un poquito a lo que sería PhoneGap, ¿no? En relación a Ionic. Tenemos lo que es como una especie de framework, ¿vale? Que tenemos a nuestra disposición para compilar a través de pues, desarrollos que hagamos de lenguajes web, y para ellos sí que, y tú lo sabrás, Alberto, no necesitamos, no tenemos por qué utilizar mucho código. Podemos coger, por ejemplo, pues yo qué sé, alguna template o cualquier herramienta que esté ya prediseñada, por así decirlo, algún Bootstrap, por ejemplo, alguna template en Bootstrap que tengamos a nuestra disposición, y luego simplemente lo único que tendremos que hacer es compilarla utilizando, por ejemplo, Ionic o utilizando alguna herramienta como PhoneGap. Si bien es cierto que este tipo de herramientas presentan una curva de aprendizaje muchísimo más larga, ¿vale? Es decir, nos va a costar mucho más aprenderlo que, pues, por ejemplo, los app builders que nosotros vamos a ver, pero sí que son herramientas, en este caso un poquito más técnicas, que podemos utilizar para crear nuestras apps. Dice Christopher, ¿es monetizar una app a pesar de ser descarga gratuita? Bueno, y antes estabas comentando respecto al tema de Xamarin, y no sé qué te dije, pero Xamarin sí que no es un app builder, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos diferentes herramientas para diferentes propósitos, y en este sentido pues tenemos que valorarlo así. Dice Christopher, ¿es monetizar una app a pesar de ser descarga gratuita? Sí, sería monetizar, porque podríamos monetizar a través de otros tipos de herramientas, ¿vale? Como por ejemplo publicidad o in-app purchases, compras dentro de la app, pero pues no estaríamos monetizando a través de descargas pagadas, ¿vale? Dice Néstor, ¿puedo hacer un navegador que interpreta HTML como a mí me interesa desde Android Studio? Sí, Néstor, tendríamos que valorar un poco qué es lo que quieres hacer, pero sí, se podría ser una especie de web view, ¿vale? Y a partir de ahí pues podrías trabajar para hacerlo sin ningún tipo de problema, pero depende un poquito de lo que quieras hacer, ¿vale? Por supuesto que hay ciertas limitaciones, y luego, en caso de que quieras realizar algún tipo de engaño, entre comillas, o lo que sea, pues tienes que tener todas las precauciones que tengas que tener, pero sí, lo podrías hacer. Dice Josep, asumo que lo más complejo es la elección de la idea y del nicho al que atacar, y si este aspecto es acertado, lo demás es relativamente sencillo. Sí, pero no, Josep, vale. Y de hecho, en la próxima clase, que vamos a tener el próximo lunes, vamos a ver precisamente cómo tenemos que abordar los diferentes elementos y, bueno, pues cuáles son sus particularidades, ¿vale? A ver, hay alguna pregunta por aquí más en el apartado de preguntas. Dice María, ¿cuánto tiempo puedo monetizar una app? ¿Hay un periodo establecido o tiene otras regulaciones? Puedes monetizarla todo el tiempo que quieras, ¿vale? Todo el tiempo que quieras. Lo que pasa es que, bueno, es posible que, pues, por ejemplo, la app caiga en desuso o vayas perdiendo, pues, niveles de descargas y demás. Entonces te resulte más complejo, pero podrías monetizarla todo el tiempo que quieras. Hay alguna preguntilla más por aquí, pero nos hemos pasado un montón del tiempo, así que os pido disculpas por ello. Aclararemos algunas